Gracias por ver el video. Cuando tienes un resfriado y te cuesta respirar, sientes silbidos en el pecho, o cuando hace frío o haces ejercicio y te da mucha tos. ¿Alguna vez has tenido una experiencia así? Eso podría ser asma o también podría ser alguna otra enfermedad respiratoria. Hoy te hablaré sobre cómo identificar si tienes asma bronquial, otras enfermedades parecidas que requieren atención y las características de quienes no mejoran fácilmente del asma. Al ver este video, las personas que están siendo tratadas por asma podrán evitar el riesgo de que su asma empeore en el futuro, y también será útil para quienes piensan ¿será que tengo asma? O ¿será que mi hijo tiene asma? Este video explica claramente las características del asma y de otras enfermedades, así que por favor míralo hasta el final. Yo también, en mi práctica, atiendo a personas con asma y enfermedades similares que causan tos prolongada, pero muchas veces los pacientes no pueden distinguir entre ellas. Además, en el corto tiempo de una consulta externa, es difícil explicar los hábitos de vida que pueden empeorar el asma y los que ayudan a que no empeore. Por eso, con ese pensamiento en mente, hice un video que explica todo sobre el asma, así que si gustas, por favor míralo hasta el final. Primero explicaré qué es el asma bronquial y después la diferencia entre asma bronquial y tos asmática, que suelen confundir. En la tercera parte explicaré cómo tratar y curar el asma bronquial. Luego, en la cuarta, presentaré 4 características de personas cuyo asma no mejora fácilmente. Primero, explicaré brevemente qué es el asma. En el pasado me dijeron que tenía tendencia al asma, pero muchas veces me preguntan ¿qué significa tener tendencia al asma? O me dicen, tengo sibilancias, esto es asma, ¿verdad? Ustedes podrían responder si les preguntan algo así. Entonces, primero veamos qué tipo de enfermedad es el asma. Por favor, miren esta imagen. La parte izquierda de la imagen muestra un bronquio normal, que es el conducto por donde pasa el aire. El lado derecho de la imagen muestra un bronquio con asma avanzada, donde la pared está engrosada y el moco se adhiere al bronquio. Es evidente a simple vista que en el asma bronquial la vía aérea se ha estrechado. ¿Por qué sucede esto? El asma bronquial es una alergia en las vías respiratorias, o sea, en el conducto por donde pasa el aire. Ante estímulos como las alergias ocurre una inflamación. Esto estrecha las vías respiratorias y dificulta respirar, causa flemas y otros síntomas. Esto es lo que llamamos asma bronquial. Se dice que las causas que empeoran el asma pueden ser el polvo, el humo del tabaco, el frío e incluso el estrés. Y es muy importante controlar este asma. Cuando hay una pequeña inflamación en las vías respiratorias, es decir, como un pequeño incendio, si no se controla bien en ese momento, la inflamación irá empeorando y se convertirá en un gran incendio. Y mientras más veces ocurra este incendio, las vías respiratorias se van dañando más y ya no pueden volver a su estado original. Por eso es muy importante evitar incluso los pequeños incendios. ¿Qué síntomas pueden indicar asma para detectarla a tiempo? Los síntomas comunes son: uno de los síntomas es que solo con correr o moverse mucho empieza la tos. Se llama hiperreactividad de vías respiratorias y provoca tos persistente incluso al correr poco. Las personas con asma suelen tener dificultad para respirar y tos, sobre todo en la noche o mañana, ya que en esos horarios el sistema nervioso autónomo facilita los síntomas. Cuando hay ácaros o polvo en casa, causas de alergias, estos síntomas suelen aparecer, siendo más comunes en la noche o mañana. Si cada vez que te resfrías tienes silbidos en el pecho o tos con sibilancias, podrías estar desarrollando asma. El asma bronquial tiene varias clasificaciones, no necesitas recordarlas todas, pero antes de los 3 años suelen presentarse síntomas como sibilancias o tos con silbido similar al asma. Esto se llama sibilancias transitorias tempranas. Los síntomas similares al asma antes de los 3 años suelen desaparecer con el tiempo. Si vemos los datos hasta los 6 años, es decir, antes de entrar a la primaria, 1 de cada 2 personas, o sea, el 50%, ha presentado al menos una vez síntomas como sibilancias parecidas al asma. Sin embargo, de ese 50%, la probabilidad de que más adelante se les diagnostique asma es solo del 5.8%.
5.8% en la primaria y del 5.1% en la secundaria. Es decir, aunque hasta primero de primaria te digan que tienes síntomas parecidos al asma o que parece que podrías tener asma, de cada 100 niños así, solo 5 o 6 realmente desarrollarán asma. Por eso, es muy probable que cuando eras niño te hayan dicho que podrías tener tendencia al asma. Hasta aquí es el repaso de la primera parte. El asma bronquial ocurre cuando las vías respiratorias reciben estímulos como alergias, entre otros. Les dije que es una enfermedad con inflamación, estrechamiento de vías respiratorias y varios síntomas. También les mencioné que en la infancia, los síntomas de sibilancias, ese sonido silbante al respirar, suelen mejorar en la mayoría de los casos. Ahora, en la segunda parte, hablaremos sobre las diferencias entre el asma y la tos asmática, que a menudo se confunden. También explicaré las diferencias con la bronquitis. ¿Conocen la tos asmática? Ya que lleva asma en el nombre, ¿cómo se diferencia del asma bronquial común? Sin miedo a confusiones, lo explico sencillo. Es fácil recordar que la tos asmática es una etapa previa al asma bronquial, ya que se parece, pero no presenta sibilancias, esos sonidos de silbido o jadeo característicos. La tos asmática no causa dificultad para respirar ni jadeos, pero provoca una tos intensa que puede incomodar al respirar. La tos suele aparecer al hacer ejercicio y tras un resfriado puede quedarse. Si te pasa, podrías tener tos asmática. Entre el 30% y 40% de quienes tienen tos asmática desarrollan asma bronquial, por lo que se debe tener precaución. Y hay otra cosa confusa llamada bronquitis. ¿Qué es la bronquitis? Cuando te dicen que tienes un resfriado, te duele la garganta, te sale moco, el virus se instala en las vías respiratorias superiores, eso es un resfriado. La bronquitis es cuando este virus llega a los bronquios, significa que ha infectado las vías respiratorias, provocando inflamación y estrechamiento de la tráquea, lo que produce un silbido llamado sibilancia. He mencionado la sibilancia y al escuchar el pecho con un estetoscopio, sobre todo al exhalar, se percibe un sonido bajo, parecido a un gruñido. Esto se llama sibilancia. Con bronquitis puede haber sibilancia, así que escuchar un silbido durante un resfriado no siempre significa algo grave, significa que sea asma bronquial, así que me gustaría que tengan cuidado con eso. Ahora, repasemos la segunda clase, sobre las diferencias entre asma bronquial, asma tusígena y bronquitis. El asma tusígena es la etapa previa al asma bronquial, donde aún no hay sibilancias. Les mencioné que podría progresar a asma bronquial. La bronquitis es distinta. Los virus del resfriado afectan los bronquios, estrechándolos y causando sibilancias. Son síntomas transitorios. En la bronquitis, los síntomas desaparecen con el tiempo y se recupera, a diferencia del asma bronquial. ¿Qué opinan? En la tercera clase explicaré el tratamiento del asma bronquial y qué considerar para facilitar su manejo. Muchos piensan que tratar el asma bronquial solo implica usar inhaladores, pero ¿cuál es el verdadero objetivo del tratamiento? ¿Es evitar hospitalizaciones por crisis asmáticas? En realidad, esa no es la respuesta correcta. ¿Cuál es el objetivo final del tratamiento del asma bronquial? El objetivo es que el asma bronquial es evitar que empeore o se inflame los bronquios y suprimir el remodelado de las vías respiratorias. De repente aparece la palabra remodelado en katakana, que puede sonar confusa, pero no se preocupen. Como mencioné al principio, es cuando la tráquea se inflama, su pared se engrosa y el conducto de aire se estrecha. Esto se llama remodelado. Cuando ocurre, es más fácil que se genere inflamación por cualquier cosa, lo que se llama hiperreactividad. Si la hiperreactividad aumenta o el conducto está estrecho, un pequeño empeoramiento puede volverse grave y requerir hospitalización. Por eso, no basta con tratar los ataques con un spray. Es importante reducirlos desde el principio para evitar problemas futuros. El objetivo del tratamiento del asma es controlar esta inflamación, así que por favor ténganlo muy presente. Es algo muy importante, por eso lo repito mucho. Los síntomas del asma bronquial son solo la punta del iceberg. Lo que está en la parte superior, como la tos causada por el asma o la dificultad para respirar con
silbidos, detrás de esos síntomas hay varios mecanismos causantes del remodelado. Si los seguimos de arriba a abajo, surgen los síntomas. La causa es que las vías respiratorias se han estrechado. La razón por la que las vías respiratorias se estrechan es porque los bronquios se han vuelto más sensibles y han aumentado su hiperreactividad. ¿Por qué se vuelven más sensibles? Es por la inflamación causada por alergias, estrés, ambiente y otros factores. Controlar la inflamación que causa estos síntomas invisibles previene el remodelado, por lo que no basta con usar el inhalador solo cuando los síntomas son molestos. Es importante inhalar correctamente, incluso sin síntomas, para eliminar la inflamación. Sobre los tratamientos para el asma bronquial existen dos tipos principales: controladores y aliviadores. Aunque los nombres en katakana pueden no ser claros, en términos sencillos, el controlador es para controlar, es decir, son medicamentos que se deben tomar todos los días. Incluso si no tienes síntomas, debes tomar tus medicamentos para la alergia diariamente, o usar inhaladores de esteroides para controlar la inflamación. El aliviador es el medicamento que usas cuando tienes dificultad para respirar, ya que abre los bronquios. Si te sientes mal y lo tomas, te ayuda a respirar. Eso es gracias a este aliviador, pero como puedes imaginar, este aliviador solo abre los bronquios, no reduce la inflamación. El controlador regula la inflamación, por eso es clave usar ambos correctamente. En los adultos, la mayoría de los inhaladores son de tipo que se activa y se inhala el polvo, pero en el caso de los niños, a veces no pueden inhalar bien, así que también se les puede dar un nebulizador para que lo usen en casa. Así es. Y lo complicado de los medicamentos para el asma es que el controlador debe usarse todos los días, incluso cuando no hay síntomas, pero como dice el dicho, después de que pasa el peligro, uno olvida el susto. Hay muchas personas en las que el asma tiende a empeorar porque no pueden usar el inhalador cuando no tienen síntomas. El medicamento de alivio rápido, llamado Reliever, mejora tu malestar en momentos difíciles, por lo que muchos piden más cuando se les termina. Muchas personas vienen al hospital por eso, y para saber si el asma bronquial está bien controlada, existen varios métodos de evaluación para confirmarlo. La hoja verde JPAC permite que hasta los niños marquen círculos para evaluar el control del asma con puntaje, facilitando su comprensión. Por ejemplo, ¿cuántas veces tuvo sibilancias o se despertó por dificultad para respirar en un mes? Es un método de evaluación con ese tipo de preguntas y hay un dispositivo llamado medidor de flujo máximo. Cuando se tiene asma, las vías respiratorias se estrechan, por lo que a veces no se puede exhalar con fuerza. Debes usar diariamente un medidor de flujo máximo para saber tu velocidad de exhalación. Este dispositivo permite sentir el estado de los bronquios. No es recomendable para niños muy pequeños, se sugiere para mayores. Por eso, a menudo se les pide a los niños hacerlo. Al soplar, pueden evaluar su cuerpo y condición, lo que caracteriza este método. Esto es un repaso de la tercera clase. ¿Cómo es realmente el tratamiento del asma bronquial? Hablamos sobre los controladores y los aliviadores. Mencioné que el objetivo del tratamiento es suprimir la inflamación y evitar cualquier ataque. Por eso es fundamental usar bien los controladores. Entonces, para finalizar, en la cuarta clase les presentaré 4 características de las personas cuyo asma no mejora. Aunque están usando bien el inhalador, siguen teniendo ataques repetidos. Es posible que esas personas pueden tener una de estas 4 características. La primera es que su asma no mejora porque no toman medidas contra los ácaros. Se dice que entre el 80% y el 90% de las personas con asma infantil tienen alergias, y dentro de esas alergias, la más común es la alergia a los ácaros. Hay reportes de personas con asma bronquial que solo con limpiar su habitación y reducir los ácaros disminuyeron la cantidad de ataques. Por eso, es muy importante tomar medidas contra los ácaros. Por ejemplo, limpiar bien la ropa de cama, cambiar las sábanas por unas especiales que evitan los ácaros, o en el caso de los niños, lavar de vez en cuando los peluches que usan siempre. No los lleves a la cama por la noche y abre las ventanas cuando haya humedad para evitar que los ácaros se multipliquen. Estas medidas son clave. La segunda característica de quienes no mejoran de asma es que están expuestos al humo del cigarro.
Por supuesto, fumar empeora la condición, pero incluso el humo de segunda mano también agrava el asma. La exposición al humo de segunda mano inflama las vías respiratorias y reduce la función pulmonar. La inflamación en los bronquios puede empeorar el asma. También, inhalar humo de cigarro puede disminuir la eficacia de los inhaladores. Si tienes familiares que fuman y te afecta, pídeles que fumen en otro lugar o elige áreas libres de humo en restaurantes o lugares concurridos. Procura estar en ambientes que no empeoren tu asma. Ahora, el tercer punto sobre personas cuyo asma no mejora es personas que no hacen ejercicio moderado. De hecho, muchas personas con asma piensan que es mejor no hacer ejercicio porque al hacerlo les da tos fácilmente, pero en realidad es al revés. Al hacer ejercicio hay reportes de que el control del asma mejora. Sin embargo, por otro lado, también existe el asma inducida por el ejercicio y hacer ejercicio puede empeorar el asma, por lo que es importante calentar adecuadamente. No es recomendable ejercitarse en ambientes fríos. Cuando haga frío, eviten hacerlo al aire libre y prefieran lugares cerrados. Realicen un buen calentamiento. Por ejemplo, hagan ejercicio durante unos 20 minutos hasta que se queden un poco sin aliento para calentar el cuerpo antes de pasar al ejercicio principal. Si pueden tener este tipo de cuidado, se dice que el asma puede mejorar más fácilmente con el ejercicio, así que tómelo como referencia. La cuarta característica de las personas cuyo asma no mejora es esta: las medidas contra la alergia al polen. Tal vez se pregunten si la alergia al polen y el asma están relacionadas. Como mencioné, el asma se relaciona con las alergias. Si alguien asmático es alérgico al polen, cuando esta alergia empeora, el asma también suele agravarse. Por eso es importante tomar medidas contra el polen. Puede ayudar al asma. Para protegerse del polen, evite inhalarlo y llevarlo a casa. Primero, para no inhalarlo, usen gafas protectoras o mascarillas y tomen esas precauciones. Y algo que a menudo se olvida es evitar traer el polen a casa. Si tienden la ropa afuera, el polen se adhiere a la ropa y al traerla al interior, el polen se dispersa en la habitación. Además, dependiendo del tipo de tela, el polen puede pegarse fácilmente y ser difícil de quitar. Por eso, elegir ropa hecha de materiales lisos como la seda puede ayudar a que el polen no se adhiera tan fácilmente. Además, los principales causantes de la alergia al polen suelen ser los ácaros y el cedro japonés. Recientemente, existe una terapia llamada inmunoterapia sublingual, en la que se coloca bajo la lengua el alérgeno del cedro o de los ácaros. Estas sustancias afectan el sistema inmunológico y hay tratamiento para la alergia a los ácaros y al cedro. El medicamento debe tomarse una vez al día por 3 a 5 años, lo cual es difícil, pero en mi experiencia, quienes han seguido este tratamiento y han sufrido mucho, muchas personas han mejorado de la rinitis alérgica. Recomiendo consultar a un especialista cercano. Consideren acudir a una clínica especializada. En la cuarta parte, les hablé de 4 características de quienes tienen asma difícil de tratar. Primero, tomar medidas contra los ácaros. Segundo, evitar el humo de segunda mano. Tercero, hacer ejercicio de manera adecuada. Y cuarto, tomar medidas contra la rinitis alérgica. ¿Qué les pareció? En esta ocasión hablamos sobre métodos para mejorar los síntomas del asma. Les expliqué de forma simple cómo saber si los síntomas son de asma o de otra causa. Como médico, comparto información para que mejoren su salud desde mañana. Espero que sigan viendo mis videos. Nos vemos en el próximo. Mi libro, La forma de vivir sin envejecer a partir de los 70 años, basado en experiencias con mis pacientes, fue bestseller en 4 categorías de Amazon y líder en regalos. Como médico, reuní en un libro las valiosas formas de vida y métodos de salud que aprendí de mis pacientes. También deseo vivir así de saludable. Este libro invita a reflexionar y es un éxito en ventas, así que revísalo.